arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que circulan por la calle con objetos de valor. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar tus bienes contra la posibilidad de robo en la vía pública? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la compañía del economista Pablo Rojo. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos acompaña Gastón Moltracio para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Arrancamos, tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando de la actualidad económica y en los últimos días el Banco Central publicó el relevamiento mensual con los pronósticos de las consultoras económicas y se destacó el aumento de las expectativas inflacionarias que para este año pasaron del 23 al 23,5% y para el año que viene del 16 al 16,6%. Un cambio en las expectativas, Santi, ligado al fuerte aumento, ¿no?, en las tarifas de luz y gas y el aumento también de los combustibles, ¿no?, que se conocieron en los últimos días. Sí, Ale, esa es la principal razón, ¿no? El tarifazo que se viene, que ya se está dando, están comenzando a llegar las boletas de luz y gas con aumento de tarifa y por supuesto tiene que ver con lo que es la base de la política monetaria para el 2018, ¿no? Recordemos que parte de la inflación que tenemos también es consecuencia de la emisión de dinero que hace el Banco Central para comprar los dólares que toma el gobierno como deuda justamente para financiar el déficit, ¿no? Ahí está un poco también el corazón de la inflación y por qué es tan difícil cambiar de rumbo si no termina, por supuesto, de hacerse un ajuste un poco menos gradual, por llamarlo así, en el sector fiscal. Un poco también lo que está intentando hacer el gobierno. Por eso también tenemos, y lo dijo el ministro de Economía estas últimas horas, una tasa de interés alta esperada para el 2018. Hablamos con Gastón fuera de cámara que en el mercado secundario la tasa de LEVAC ya está en torno al 30%. Hay una discusión, Ale, entre los economistas de cuál es la tasa que importa para los proyectos de inversión. ¿Por qué te digo? Porque con la inflación tan alta, recordemos que el Banco Central había estimado 12% para el año que viene y ya se está estimando, como decías, 16,5% para el 2018. Decía, con una tasa de interés tan alta, por supuesto que es muy difícil encontrar proyectos en el sector real que le ganen en rentabilidad al mundo financiero. Por eso tenemos estas tasas de interés. Y te decía, la discusión de los economistas es cuál es la tasa de interés que importa para hacer una inversión en la economía real. Y Sturzenegger piensa que es el riesgo país, es la tasa de riesgo país que justamente el gobierno la está tratando de bajar. Otros dicen, bueno, la inflación es del 23, una tasa de interés del 30, 7% real no es tanto. Pero están aquellos que dicen, ojo, la tasa de interés que importa es la esperada del año que viene, la que decías vos, 16%. Frente a 30 de tasa de interés estamos hablando de 14%. Si esto no es plata dulce, señores, no sé cómo llamarlo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si el gobierno puede ajustar algunos tornillos en el frente fiscal para que comiencen a cambiar las expectativas y la inflación se acerque, aunque sea un poco más, a la meta del Banco Central. Es una tendencia que también pone en evidencia, ¿no?, el peso de los precios regulados sobre la evolución, ¿no?, de la inflación, teniendo en cuenta, ¿no?, que y también el efecto limitado, ¿no?, que las tasas de interés tan elevadas que tenemos tienen justamente sobre la evolución de los precios. Tengamos presente, ¿no?, que el Banco Central viene aplicando y contrayendo su política monetaria fuertemente en las últimas semanas y sin embargo las expectativas inflacionarias han aumentado. Es un tema para tener presente y seguir de cerca. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a brindar información para todas aquellas personas que circulan por la calle con objetos de valor. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar tus bienes contra la posibilidad de robo en la vía pública?
Y entonces así surgen dos principales elementos, el bolso y el celular. El bolso contemplando las llaves, la documentación, su contenido. Por ejemplo, los carísimos maquillajes. Entonces, uno puede asegurar el bolso, puede asegurar el celular o ambos. Lo que hicimos fue consultar con distintas compañías de seguro qué tenían en esta materia y bueno, esa es la opción. Lo que nosotros les vamos a presentar es el valor total, sumando las dos coberturas. Incluso cuando preguntamos, el ejemplo era un Samsung Galaxy A5 con valor de 10.000 pesos. Pero desde ya es importantísimo que cuando uno consulta, sepa que si tiene un siniestro, que si le roban en la vía pública, pueda recuperar su celular o casi la totalidad del mismo, ¿no? Entonces, bueno, de eso va a depender, como siempre, de esa suma asegurada tan importante a la hora de contratar su seguro. Vamos entonces al ejemplo y tenemos estos valores. La caja arranca con un costo de 181 pesos. Para que se den una idea, para el caso del bolso es 46 la cobertura, para celular 135, sumado 181. Francés 195,50, 260 para Galicia, Meridional 275 pesos, Industrial 289. En el caso de Industrial, por ejemplo, se cubren hasta 2 eventos por año y un celular de unos 9.000 pesos, ¿sí? Yendo más arriba, 300 para Santander Río, Integrity 304, 305, Zurich, Blister Pack, Allianz 315, Patagonia en el mismo valor. Desde ya, como les decíamos, estas coberturas pueden encarecerse si uno tiene sumas aseguradas más importantes y por eso, como siempre, consultar a más de una compañía. Como siempre decimos, es una cobertura accesible que te permite andar más tranquilo por la calle con tus objetos de valor. Vamos a cambiar de tema y abrimos el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde finalmente hoy hubo una cierta recuperación de Merval, ¿no? Que viene un poco de capa caída, ¿no? Si uno observa los últimos 10 días, habíamos tenido una pérdida de unos 1.000 puntos, ¿no? En el indicador. Sí, así es, Ale. La realidad es que estamos teniendo una leve recuperación respecto de lo que fueron los mínimos que hemos tenido semanas atrás. La realidad es que no es nada para alarmarse, es una corrección pequeña en un mercado que muestra una clara tendencia positiva, en línea con lo que está pasando con los mercados emergentes a nivel internacional. Uno ve que el Merval ha corregido cerca del 6-7%, no es una corrección como para decir que puede empezar un cambio de tendencia, todo lo contrario en mi opinión, me parece que es oportunidad para entrar para aquellos que no tienen posición en acciones argentinas. La realidad es que lo que estamos viendo es que no hubo un evento específico de Argentina que amerite esta baja, sino que es una corrección en los mercados emergentes. Bueno, te tomo eso que mencionás el viernes cuando brindemos justamente las recomendaciones de inversión para todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. Traete una recomendación accionaria, ¿no? Alguna acción que vos estés viendo que hoy brinda una oportunidad, ¿eh? Así cerramos este bloque, ¿eh? Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Comenzamos con información sobre las entidades bancarias y una novedad importante en materia de depósitos y retiro de efectivo. Así es, mientras vemos en pantalla información de bancos, les cuento que el gobierno decidió dar luz verde a la medida para depositar y retirar dinero de entidades no bancarias, como Rapipago o Pago Fácil. Esto tiene, por supuesto, el objetivo de facilitar el uso de efectivo en todos los usuarios. Muy bien, ella está con nosotros Pablo Rojo, con quien vamos a dialogar en el próximo bloque, pero ahora cambiamos de tema y la semana pasada se aprobó en el Congreso, se le dio media sanción en el Senado a la reforma previsional, ¿no? Que contiene, entre otras novedades, el cambio, ¿no? En la actualización de los saberes jubilatorios. El gobierno va a buscar en las próximas semanas la aprobación de esta norma en la Cámara de Diputados. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre esta iniciativa. Café Financiero conversó con la gente para saber si están de acuerdo con los cambios propuestos en la reforma provisional y si comparten los objetivos con las autoridades económicas. ¿Estás de acuerdo con la reforma provisional que impulsa el gobierno? No tanto como debería quizás, porque me afecta a futuro. Creo que no es lo aconsejable y aparte los jubilados estamos
¿cómo se llama? Cobramos una suma irrisoria. Uno tiene que quedarse esperando a ver qué pasa. Ahora que entiendo, sí, está bien. ¿No le parecen justificados los cambios en la movilidad jubilatoria? No estoy. No, me parece que la actitud de antes, la forma en que se hacía antes, era más satisfactoria para nosotros. Y sí, hay gente que quiere seguir trabajando, hay gente que por ahí dice, bueno, ya hasta acá llegué, disfruto de los nietos, de la familia. ¿Le parece que el Estado tiene fondos para costear los aumentos jubilatorios que se vienen dando? Yo creo que sí. Pienso creer que sí. Habría que ver realmente si realmente hay en reservas lo suficiente como para cubrir todo lo que se viene, que creo que no. A nadie le puede resultar, ¿no?, simpática una medida que afecta, ¿no?, en forma desfavorable la evolución de los ingresos de los jubilados, pero también hay que tener presente que este gobierno, que fue votado hace muy poco por la mayor parte de la población, considera, ¿no?, que esta es una medida importante y necesaria para reducir el enorme déficit fiscal que existe, y esta es una postura realmente aceptable. Sí, Ali, también queda claro que la fórmula anterior tenía muchas inconsistencias, ¿no? Si uno la miraba a largo plazo, realmente la masa de dinero crítica iba creciendo en forma exponencial, no así el dinero para sustentar esos aumentos. Así que algo evidentemente había que hacer. Así se otorgaba a los jubilados una ganancia real que no se condecía, ¿no?, con la situación hoy del Estado argentino, ¿no? Así que este es un tema que hay que tener presente, y cuando los políticos de la oposición plantean reparos, bueno, uno le tiene que pedir opciones alternativas, ¿no?, para la solución del enorme problema, ¿no?, y el grave problema que tenemos por delante en relación al déficit fiscal, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, y una noticia también importante, Gastón, de esta semana, y vinculado, me imagino, yo por lo menos lo relaciono con el desempeño que viene teniendo el Merval, son las elevadas tasas de interés que continuaron subiendo de las LEVACs en el mercado secundario, ¿no? Ya hoy uno puede obtener un 30% por una LEVAC a 30 días. Sí, así es, Ale. La realidad es que la LEVAC más cortita, la que vence el 20 de diciembre, está con rendimientos de esa naturaleza. Igual hay que empezar a posicionarse o a tener el foco en lo que es la LEVAC de enero, que en definitiva es la que va a licitar el Banco Central el próximo 20 de diciembre, y que prevemos que, de acuerdo a los precios que tiene el mercado secundario, la tasa de corte estaría en el orden del 28,75-29%, que es en línea con la tasa de política monetaria que lleva adelante el Banco Central, con lo cual ahí no habría ninguna sorpresa, por lo menos por ahora. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información adicional. Así es, con un dato de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, porque el 85% de las demandas no está yendo a juicio. 2 provincias adhirieron y aún se espera la provincia de Buenos Aires. No obstante estos datos, esperamos llegar a fin de año para obtener una verdadera evaluación de cuánto ha impactado esta modificación en la industria del juicio, en la industria aseguradora. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque con esta información, como siempre, importante. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, y mencionábamos, ¿no?, en el primer bloque que a pesar de la fuerte suba de las tasas de interés en las últimas semanas, como se conoció en los últimos días, aumentaron las expectativas inflacionarias, ¿no?, que pasaron este año del 23 al 23,5% y para el año que viene del 16 al 16,6%. ¿Te parece acertada la política que viene llevando adelante el Banco Central en contra de la inflación? Yo creo que durante los últimos meses el Banco Central no se percató que la política monetaria es cada vez más ineficiente, ya ha dejado de surtir efectos antiinflacionarios, es decir, que los nuevos aumentos de tasa de interés no provocan un cambio de expectativas en materia de inflación, porque de alguna manera el efecto de la política monetaria en materia de inflación está agotándose.
Eso ocurre con todos los instrumentos de política económica, porque si no la economía no tendría secreto. Se usa un instrumento hasta el final y se solucionan todos los problemas. No, no es así. Justamente los instrumentos de política económica se van agotando, surten efectos hasta un cierto punto, después dejan de surtir efectos. Y aquí el Banco Central me parece que no percibió este fenómeno, sigue aumentando la tasa de interés, creyendo que eso va a mitigar hacia adelante las expectativas inflacionarias, y ya no está ocurriendo, ya no las mitiga más, al contrario, están potenciándose todos los efectos negativos de las altas tasas de interés en términos de encarecimiento de los costos de producción, en términos de escasez creciente del crédito. El Banco Central corre el riesgo, incluso si continuara con esta política, de abortar la recuperación económica. Eso te iba a preguntar, justamente. Yo creo que han entrado en un camino que a mi juicio es muy peligroso. Debiera realmente el directorio volver a reflexionar sobre esta cuestión, porque me parece que no están percibiendo los fenómenos que, a mi juicio, modesta y humildemente, se están percibiendo en la economía. ¿No crees, digamos, que el Banco Central debería, por ejemplo, también modificar las metas, o solo en su lugar reducirías las tasas de interés y las pondrías en niveles más racionales o razonables? Yo creo que debería hacer ambas cosas. Es decir, está claro que tener metas de inflación tan ambiciosas en un contexto en el cual todavía no terminó el proceso de ajuste de precios relativos, y en particular de tarifas públicas, no es muy útil, no es realmente algo que revalorice el papel del Banco Central, que todos los años se equivoque entre las metas que establece y la inflación real que se observa. Es decir, ya va a ocurrir este año. Es decir, el Banco Central fijó metas de inflación que van a quedar ampliamente superadas por la inflación real. El año que viene no debiera hacer lo mismo, debiera realmente fijarse metas de inflación que estén más en línea con lo que perciben la mayor parte de los agentes económicos, y ajustar su política monetaria tomando nota de que el efecto monetario, el efecto antiinflacionario de las altas tasas de interés está agotándose y no es más eficiente. La política fiscal tiene necesariamente que tomar la posta de la política monetaria, y tiene que ser la política fiscal la que encabece de alguna manera esta segunda etapa en la lucha contra la inflación. Antes de entrar en eso, Pablo, hay quienes piensan que si las metas no fueran estas, si las metas fueran más elevadas, la inflación concreta, final, sería más elevada. Ese es un argumento, me parece, bastante endeble, porque la inflación no es un tema de expectativas únicamente. La inflación está alimentada por fenómenos reales que hacen a los problemas en distintos mercados, en el mercado de factores, en el mercado del trabajo, en el mercado de bienes. Es decir, representa de alguna manera los equilibrios o desequilibrios que se observan entre el gasto agregado de la sociedad y la producción agregada de la economía. En fin, entonces no es solamente expectativas. Yo creo que el Banco Central se desprestigia si no es capaz de establecer metas de inflación que estén en línea realmente con las posibilidades reales que tiene la política económica, no solamente la política monetaria. Puede haber pasado un año, yo creo que en este segundo año debiera ser mucho más prudente y debiera tomar nota de que la política monetaria, en términos antiinflacionarios, está dejando de surtir los efectos que tenía antes, y tiene que tomar nota de ese fenómeno. La posta la tiene que llevar la política fiscal, pero eso no depende del presidente del Banco Central. No. Marcos Peña dijo hace poco, estamos convencidos de nuestro gradualismo, vamos a seguir por esta vía. El problema es, en el interín, ¿qué hace el Banco Central? ¿Relaja o sigue? Vamos a tener una inflación más alta que la que el Banco Central querría tener y la que querríamos tener todos los argentinos. Entonces, el Banco Central tiene que decir, bueno, yo hasta aquí llegué, no puedo seguir con política monetaria bajando la inflación, ya está. Ahora tiene que empezar a surtir efecto la política fiscal. Y mientras tanto, en vez de tener 12 u 11% de inflación, como todos nos gustaría que la inflación fuera en el 2018 y al Banco Central también, y vamos a tener un poco más, vamos a tener 15 o 16, como efectivamente prevén la mayor parte de los analistas. Hay como una pretensión, Pablo, de que se puede resolver solo el problema inflacionario, ¿no? Hay una idea de que la política monetaria puede ser suficiente para solucionar el problema inflacionario, y estamos viendo que no, que sirvió para bajar del 45 al 20 y pico, lo cual no es poco, es muchísimo, pero más allá de este límite ya empieza a ser cada vez más difícil y cada vez es más ineficiente. Y cada vez hay que subir más la tasa de interés para lograr menos efectos antiinflacionarios, pero al final vamos a morir todos asfixiados.
Vamos a morir todos sanos, pero nos va a matar el remedio. Y eso tampoco sirve. Como contrapartida, el Banco Central tiene para mostrar el éxito que fueron los préstamos UVA, ¿no? Un instrumento que inventaron, que trajeron a la Argentina Sturzenegger y su equipo, y que hicieron que los créditos crezcan a una tasa del 40-45% de este año. Pero hablábamos fuera de cámara, Pablo, los pros y los contras de este crecimiento del crédito al consumo. Yo creo que otro de los aspectos que el Banco Central está dejando de lado o menospreciando, que a mí me parece muy importante, en función de los objetivos antiinflacionarios y en general de objetivos de equilibrio macroeconómico, es que la oferta de crédito a la demanda y a la producción deben marchar pari passu, porque si se financia solamente la demanda y el productor no tiene financiamiento, también se produce un problema inflacionario, porque va a haber más demanda que oferta de esos bienes, porque el productor para producir y ofrecer bienes necesita crédito, tiene que financiar sus inversiones, su capital de trabajo, su giro comercial. Eso requiere bancos que aporten fondos. Si los bancos dejan de aportar fondos a la producción porque prefieren financiar demanda, hipotecas, prendas, etcétera, está todo bien, pero el productor empieza a padecer la falta de crédito y eso también genera tensiones inflacionarias. Es decir, que el Banco Central tiene que estar muy atento a que la oferta de crédito esté equilibrada entre la producción y el consumo. Si no, eso genera problemas y genera problemas que no son evidentes en el primer momento, pero son extraordinariamente graves en el mediano plazo. Pablo, ¿ves el creciente atraso cambiario también como un resultado de la política monetaria que está aplicando el Banco Central? Digamos, el atraso cambiario es la contracara de la política monetaria, pero no solamente. Básicamente el atraso cambiario es producto de que la Argentina está endeudándose en exceso en dólares. Ese es uno de los factores, para cubrir su déficit fiscal, porque digamos, el gran cambio que ha habido con respecto a la economía kirchnerista, por lo menos en materia macroeconómica, en otros cambios, en otros ámbitos ha sido muy importante el cambio, es que el déficit fiscal, en vez de financiarse con la maquinita, con emisión monetaria pura, que generaba picos inflacionarios como los que hemos tenido en los últimos años, se está financiando mucho menos con emisión monetaria y mucho más con deuda pública. Entonces, claro, el ingreso de todos esos dólares que el Estado toma en el exterior para financiar su exceso de gastos, van al mercado cambiario y ahí ejercen una presión a la baja del dólar, ¿no? Pero uno también ve que las altas tasas de interés también fomentan, ¿no?, el ingreso de capitales que ejercen una presión adicional, ¿no?, al mercado cambiario. Yo me inclino más a pensar que el retraso cambiario es producto del exceso de gasto público y que lo otro, las altas tasas de interés reflejan, digamos, o tienen por causa central el déficit fiscal. Hay que trabajar ahora sobre el déficit fiscal, poner la política monetaria en un plano neutro y realmente empezar a trabajar seriamente la cuestión fiscal, que es lo que tenemos que lograr para realmente bajar otro escalón en materia de inflación. Y evitar que aborte el proceso de crecimiento económico que está dándose, que es muy importante que se preserve. La Argentina por primera vez va a crecer 2 años consecutivos, lo cual es todo un récord para nuestra economía, y corremos el riesgo, si esta política se manifiesta en el futuro de la misma manera, que bueno, que abortemos ese proceso y que no tengamos más que 2 años y el año 2019 sea un año de recesión nuevamente. Nos quedan 40 segundos. ¿Ves en forma favorable las medidas que ha tomado el gobierno para justamente impulsar el crecimiento en los próximos años? Sí, yo creo que el paquete que se está discutiendo en el Congreso y que ya tuvo en gran parte media sanción en el Senado es un muy buen paquete, gradualista por supuesto. A todos nos encantaría hacer las cosas más rápido, pero bueno, eso no se puede y hay que tomar nota de esa situación y yo creo que van en el buen sentido y ahora no hay que ponerse ansioso, hay que esperar que todas estas medidas surtan sus efectos y lo irán haciendo en el curso del tiempo. Muchas gracias, Pablo. Vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía, la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central y los efectos negativos que puede tener en los próximos meses sobre la actividad económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.